Y bien, ¿cómo están, estimados? Nos estamos viendo en este video para resolver por el método de Ruffini una ecuación de grado 3 como la que ustedes están viendo en su pantalla. Ok, empezamos entonces. ¿En qué consiste el método Ruffini? Bueno, nos dice que es un método que nos permite descomponer una ecuación de grado 3 o más, incluso se aplica para grado 2, pero sería un caso trivial, en factores que son lineales y o cuadráticos en su defecto. Bien, ¿cómo funciona el método Ruffini entonces? Vamos empezando ya con la solución de esta ecuación. En primer lugar, vamos a dibujar una tabla simple como la que están observando y los coeficientes de mi ecuación los voy a ubicar en la parte superior de la tabla. Este 3, este 5, este menos 11 y por último 3 los voy a ubicar en esta parte de aquí, considerando o tomando en cuenta que el término independiente más 3 va a ir en la última columna. Entonces me quedaría distribuido de esta forma. La idea de Ruffini es probar con números enteros, tanto positivos como negativos, que después de ciertas operaciones de suma, resta, multiplicación, al final debemos obtener un resultado de 0 en esta parte. Si obtenemos 0, significa que el factor o el número que nosotros hemos escogido nos va a dar un factor con el cual se puede descomponer esa ecuación de grado 3. Caso contrario, deberemos probar con otros números. Bien, según la teoría, nosotros sabemos que podemos probar con todos los divisores del término independiente, en este caso del número 3. Entonces, recordemos los divisores de 3, que son 1 y 3, tanto positivos como negativos. En realidad tendríamos entonces 4 posibles factores que nos podrían simplificar esa ecuación de grado 3. Bien, empezamos, como es común, probando con 1. La idea del método Ruffini consiste en lo siguiente. Este numerito 3 va a bajar tal y como está, y luego yo voy a proceder a multiplicar en ese orden. 3 por 1, 3. Y ese resultado lo escribo en la segunda columna. Luego, estos valores yo los voy a sumar manteniendo ley de signos. 5 más 3, 8. Procedo a multiplicar. 8 por 1, 8. Escribo aquí. Nuevamente sumo. Menos 11 más 8 sería menos 3. Y luego multiplico nuevamente menos 3 por 1, menos 3. Sumo esta última columna, 3 y menos 3 me daría 0, y con lo cual he obtenido lo que esperaba, obtener un resultado final 0. Bien, técnicamente hablando en el método Ruffini, lo que nosotros estamos haciendo implícitamente es una división. Estos números que me quedan en la parte inferior vienen a formar lo que sería el cociente de dicha división. Ya luego les voy a explicar cómo se escribe dicho cociente. Y este 0 vendría a ser el resto de la división. Muy bien, ¿cómo quedaría la descomposición de esta ecuación cúbica? Ok, este cociente, como les había conversado, va a tener un grado menor al grado de la ecuación original, que en este caso, como es una ecuación cúbica, al usar el primer Ruffini nos ha simplificado a una expresión de grado 2. Entonces, el primer término tendrá grado 2, el término que le sigue un grado menor, es decir, grado 1, y el último término que corresponde a menos 3 sería de término independiente. Bien, entonces la descomposición o la factorización quedaría de la siguiente manera. Este número 1 que nosotros hemos probado y nos resultó el método Ruffini va a pasar con signo cambiado, es decir, menos 1 acompañado de la variable de la ecuación, que en este caso es la variable x. Y este vendría a ser el primer factor de mi descomposición.
Luego, los términos que están en el denominador S3x cuadrado, S8x y S menos 3 vendrían a formar lo que sería el siguiente factor. Es decir, los escribo tal y como están con su signo. Me quedaría de la siguiente manera. 3x cuadrado más 8x menos 3. Y esto igual a 0. He logrado descomponer mi ecuación cúbica en dos factores, uno lineal y el otro cuadrático. Y con ello yo ya lo puedo resolver. Por propiedad de los números reales, separo el primer término o el primer factor igual a 0 y el segundo factor también igual a 0. De la primera ecuación es una ecuación muy sencilla, lo podemos resolver y obtendríamos la primera solución x igual a 1. De la segunda ecuación, como es una ecuación cuadrática, podemos usar tanto el método del aspa como el método de fórmula general. Vamos a ver si es que nos resulta por el método del aspa. Empezamos. Descompongo a 3x cuadrado como 3x y x, que multiplicados me den 3x cuadrado. A menos 3 lo descompongo en dos números que multiplicados me den menos 3. En este caso, menos 1 y 3. Voy a multiplicar 3x por 3, lo cual me daría 9x, y x por menos 1, con lo cual obtendría menos x. Sumo estos dos términos y obtengo 8x, que corresponde con el término lineal de este factor. Eso significa que el método del aspa es correcto y sí se puede factorizar. ¿Cómo formaría entonces la factorización? Para esta ecuación, muy simple, voy a tomar los términos de manera horizontal, es decir, 3x menos 1 el primer factor y x más 3 el segundo factor. Y listo, eso es igual a 0. Bien. Separo cada uno de los factores, los igual a 0, y con eso obtengo la segunda solución, que sería x igual a 1/3, y la tercera solución, que sería x igual a menos 3. Y listo. Hemos resuelto nuestra ecuación cúbica usando el método Ruffini y hemos llegado a obtener 3 soluciones. Bien, una observación antes de terminar el video. Voy a regresar en lo que hemos aplicado al primer Ruffini donde nos resultó. Entonces, la teoría dice que yo puedo seguir efectuando el método Ruffini hasta obtener términos, bueno, que no se puedan descomponer, o por último, en el mejor de los casos, a términos que sean lineales. Habíamos dicho que al aplicar el primer Ruffini, este cociente era igual a una expresión cuadrática, es un grado menor. Entonces, si es que se puede, yo puedo volver a aplicar un nuevo Ruffini sobre esos términos. ¿Cómo así? Completo la tablita de esta forma. Ahora el término que separo, ya no separo la última columna que me dio 0, porque ese corresponde a Ruffini anterior, sino que ahora separo la columna que corresponde al término menos 3, que sería el término independiente del cociente que era cuadrático, como ya lo mencioné. Bien, vamos a probar nuevamente con los divisores. No se olviden, en este caso de 3, que eran 1, 3, tanto positivo como negativo, y veremos si es que nos resulta. Muy bien, yo he probado en esta oportunidad con menos 3 y repetimos el proceso de Ruffini. El primer número 3 baja y ahora multiplico 3 por menos 3, menos 9. Sumo 8 más menos 9, ley de signos, menos 1. Nuevamente multiplico menos 1 por menos 3, que sería 3 positivo, y sumo esta última columna, menos 3 más 3, 0. Eso quiere decir que este segundo Ruffini con el factor menos 3 también es posible. Ok, entonces, ¿cómo me quedaría la factorización de la ecuación cúbica ya usando dos Ruffinis? Bien, para eso hay que recordar que estos números
corresponden al primer cociente y recordemos que era un término cuadrático, un grado menor que la ecuación. Ahora, estos términos de aquí corresponden al segundo Ruffini, significaría que son el segundo cociente y por lo tanto es un grado menor, es decir, ahora tiene grado 1, simplemente x. Muy bien, entonces, ¿cómo me quedaría la factorización de esta ecuación? De la siguiente forma. Este 1 pasa con signo cambiado, menos 1, y acompaña la variable de la ecuación, que en este caso es la x. Ahora, este menos 3 pasaría con signo cambiado, más 3, y lo acompaña la variable, que en este caso es también la misma x. Ese sería el segundo factor. Y el último cociente, como ustedes están viendo, 3x menos 1, ese vendría a ser el tercer factor tal y como están, sin cambiar de signos. En otras palabras, escribo 3x menos 1. Y todo esto igual a 0. Listo. He logrado descomponer en 3 factores lineales mi ecuación cúbica. Usamos propiedades de los números reales, separamos cada factor e igualamos a 0 y resolvemos cada ecuación independiente. Y con eso obtenemos la primera solución, x igual a 1, la segunda solución, x igual a menos 3, y la tercera solución, x igual a 1/3. Son las mismas soluciones a las que habíamos llegado inicialmente, solo que en esta oportunidad he logrado descomponer en factores lineales aplicando doblemente Ruffini. Listo, ejercicio resuelto. Bueno, si me preguntan, no siempre será posible lograr esa descomposición en todos los factores lineales como en esta oportunidad. Muchas veces el método de Ruffini solamente se quedaría hasta factores cuadráticos, donde ya podemos usar, por ejemplo, fórmula general. Muy agradecido por su atención, espero que les sirva este video y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Hasta luego.